Un Dios maravilloso. Romanos capítulo 1. Diga que está a su lado, Dios maravilloso. De eso vamos a hablar. Un Dios maravilloso. El capítulo 1 del libro de Romanos, a partir del verso 16 hasta el 23, escribió el apóstol Pablo esta carta maravillosa a la iglesia que estaba en Roma. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Para quién? ¿Para la salvación de quién? ¿De todo el incrédulo? ¿De quién? De todo el que cree. Mire al que está a su lado, sonríale. Si está aquí es porque cree. Es porque cree. Por eso hemos estado aquí. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sonría. Diga, mas el justo por la fe vivirá. ¡Qué bueno! ¿Por qué vive el justo? ¿Por la fe en quién? En Dios, en Jesús, en el Evangelio. Sigue diciendo, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Dentro de dónde? Mírese al corazón. Es evidente, es evidente. Sigue diciendo, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Quién lo hizo evidente? ¿Quién? Porque desde la creación del mundo, hace mucho tiempo, sus atributos invisibles, los de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dile al que está a tu lado, no tienes excusa. ¿Tienes excusa? Delante de Dios no. Delante de los hombres podemos poner 1.000.000 de excusas. Pero gracias a Dios que todos un día pasamos por la presencia de Dios. Y ahí no hay excusa delante de Dios. Sigue diciendo, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Dele gracias a Dios, diga Dios gracias. ¿Cuándo hay que darle gracias a Dios? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Así que dígale gracias a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Porque dice que hubo algunos que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, diga incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Un Dios maravilloso. Ponme el título ahí, un Dios maravilloso. ¿Tenemos un Dios maravilloso? ¿Está contento del Dios maravilloso que tenemos? No podemos verdaderamente definir con palabras, ni con ningún lenguaje, ni con imágenes, ni siquiera con el pensamiento humano, por mucho que usted imagine la majestuosidad de Dios, lo maravilloso de Dios, la inmensidad de Dios. Va más allá de nuestra humanidad. En su infinidad, en su maravilla, Dios creó a cada persona con capacidad para conocerle. Él puso esa capacidad en cada uno de nosotros. Tenemos capacidad para conocer a Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Dice que en todo lo creado, en todo lo que hay, reflejan las cosas de Dios. Dice que Dios lo hace evidente dentro de cada persona. Y cuando usted va, por ejemplo, a un entierro, a un velatorio o a cualquier sitio por ahí, en esos momentos usted ve que la gente habla con usted. ¿Y cuántos han escuchado la frase de algo tiene que haber? Algo tiene que haber, ¿no? Algo hay. Algo tiene que haber o no tiene que haber. Se lo dice casi todo el mundo. Y el que no lo dice, ahí especifica precisamente la palabra por lo que es. Pero la mayoría de las personas es evidente que Dios ha dejado algo en su interior para decir algo tiene que haber. No puede ser la vida solamente estos 70 años que estamos aquí, 120 a lo sumo. Algo tiene que haber. Y entonces ya muchas veces la pregunta es, ¿y si tú sabes que algo tiene que haber? ¿Te has molestado en buscar ese algo que tiene que haber, que sabes que es más grande que todo lo que estás viviendo? Pero es que hay tantas cosas y la gente no se molesta en buscar a Dios, aunque es evidente que en su corazón dice, algo tiene que haber.
Además que la gente no toma ese compromiso de buscar a Dios. Señor, si tú existes, revélate, voy a buscarte, aunque muchos no lo hacen. Aparte de eso, hay fuerzas que operan a nuestro alrededor. Hay fuerzas de oscuridad, al igual que hay fuerzas de luz. Y están a nuestro alrededor. Dice la palabra que hemos leído que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, las cosas de Dios que no se ven, pero sí sus propiedades, sus atributos, sus cualidades, su carácter, su desarrollo con nosotros, dice su eterno poder y divinidad, con toda claridad son entendidas por medio de lo creado. No dice que pudiera ser, dice la palabra con toda claridad, porque Dios es un Dios de luz. Entonces, con toda claridad, ha dejado lo creado para que a través de lo creado alcancemos al Creador. Es evidente. Dice también la palabra que aunque conocían a Dios, es evidente que Él ha dejado algo en cada humano, en cada persona, para conocerlo. Dice, aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia. Al revés, muchos se quejaron. Muchos dijeron, si tú existieras, Dios, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Lo ha escuchado también? ¿Y por qué se mueren los niños de África? ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Y empiezan, en vez de entender que Dios ha dejado un planeta y te ha dado a ti 120 años de vida o menos, y te los ha dado para que tú alcances a tantas personas como puedas alcanzar con el mensaje de Dios, con los frutos de Jesús, con la bondad. ¿Qué hacemos los humanos? Que nos volvemos egocéntricos, porque estamos dispuestos a que otros hagan cosas que eso es culpa de los gobiernos. Pero ¿tú qué has hecho? Olvídate del gobierno. ¿Tú qué has hecho? ¿A quién has ayudado esta semana? ¿Sobre quién te has extendido? ¿A quién has animado? ¿A quién has apoyado? ¿A quién has...? O nos olvidamos de esas cosas. Y es más fácil echarle la culpa a Dios, porque Él es todopoderoso y Él lo hace. Pero un día, gracias a Dios, y esto es lo más maravilloso que ha pasado, que todos nos morimos. Un día todos nos morimos. Y nos presentamos al tribunal de Cristo y ahí no hay excusa, ahí no hay nada, ahí estás tú con Dios y vas a escuchar el veredicto. Y sabes que todos éramos culpables, ¿verdad? Si no hemos estado arrepentidos y no nos filtramos por Jesús o aceptamos el sacrificio de Jesús, inocente no hay ninguno. Entonces dice que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino se hicieron vanos en su razonamiento. Haga así, apúntese para su mente. ¿Dónde están los razonamientos? Es que somos seres racionales. Sí, claro que somos racionales. Es que precisamente Dios nos hizo racionales para que alcanzáramos. Pero cuando nos hacemos vanos en su razonamiento, usamos la razón para decir, no, Dios no existe. No, esto, lo otro. Y entonces usamos la mente, en vez de para acercarnos a Dios, para alejarnos de Dios. Incluso cuando ya somos creyentes y conocemos el mensaje del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, usamos nuestros razonamientos no para vivir en lo sobrenatural de Dios, sino para mendigar la bendición de Dios, y no sucede. Entonces no sea vano en su razonamiento. Y sigue diciendo el texto, y su necio corazón. ¿Dónde está el corazón? Aquí está la mente, razonamiento, corazón, tiene que ver con el alma, tiene que ver con las emociones. Dice que el corazón por necio fue entenebrecido, es decir, sombrío, oscuro, frío, cualquier palabra que quiera poner. Dice, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y esto tiene que ver con todas las facetas de la condición humana. Porque creyendo ser sabios en ciencia, se hicieron necios. Creyendo ser sabios en cuanto a Dios, en cuanto a religión, se hicieron necios. Creyendo ser sabios en política, se hicieron necios. En economía, se hicieron necios. En cuanto a la familia, se hicieron necios. Creyendo ser sabios, se hicieron necios en sociedad y en tantas cosas. Y les digo esto porque es sorprendente que con tantos grandes adelantos científicos, hay grandes adelantos científicos, ¿verdad? Se ha inventado tanto más en los últimos 50 años que en los 5.000 años antes. Al parecer, dicen, hay unos microscopios que ven el mundo de las partículas ahí, y cuando cogen una gota de agua o algo del tamaño tal como una gota de agua y lo ven ahí y lo ponen en el microscopio atómico y subatómico, dice, son como mundos completos, parecen galaxias en una gota de todo lo que se mueve dentro. ¿Hemos progresado o no hemos progresado? ¿Usted qué cree? Y en vez de ver a través de eso un diseño en algo tan pequeño y microscópico como una gota de agua, en vez de ver un diseño creado por Dios, por algo superior, por una mente, por un ser que no se puede sujetar a materia, ¿qué dice la gente?
¿Lo usas para no creer en Dios? Y cuando empiezan a mirar al universo y ven más allá los telescopios espaciales que hay, tantas historias que hay, y empiezan, ahora está de moda descubrir planetas habitados. ¿Cuántos planetas habitados han encontrado ya? Posiblemente, habitados no, que pueden ser habitados o que puedan reunir las condiciones de vida. Y están descubriendo. Y si se ponen a descubrir, van a descubrir millones de millones. Porque es infinito. ¿Sabe cuánto es infinito? Que no tiene fin. Y en vez de ver en toda esa grandeza, entender que la materia no pudo crearse porque hay tanta materia y antimateria en el universo, y mirar y sentarse y claramente en su razonamiento decir, hay alguien superior a todo esto, hay un Dios, llamamos Dios, hay algo que tenemos que buscar, porque si lo buscamos, lo encontramos. Eso dijo Jesús. El que lo busca, lo encuentra. ¿Cierto? ¿Qué hace el necio corazón o la sabiduría humana? Que creyeron ser sabios, se volvieron necios en tantas cosas. Y ahí están los grandes avances culturales de nuestros días, o sociales y tecnológicos. Todos sabemos leer, gracias a Dios, o por lo menos la inmensa mayoría. ¿Cuántos saben leer? ¿Cuántos saben leer en chino? ¿Algún chino se ha infiltrado? Sabemos leer, ¿verdad? ¿Sabe que hace 50 años poca gente sabía leer? Y hace 200 le diré. Pero sabemos leer, tenemos libros por un tubo, y ya si no quieres libros, tienes el móvil y llegas ahí. Cuánta tecnología, cuántas maravillas, cuánta maravillosidad de cosas que hemos llegado a alcanzar. Que dice que también esto procede de Dios, que en el último tiempo la ciencia se multiplicará. Una evidencia más del último tiempo. Dice, a pesar de todo esto, en vez de aprovechar que tenemos tanto, que podemos leer, que tenemos a disposición tantas cosas, y a veces en vez de buscar la palabra, de comernos la palabra de Dios, de buscar de Dios, no aprovechamos lo que estamos teniendo. Una generación que tiene tantas oportunidades. Creo que no ha habido generación en la historia de la humanidad con tantas oportunidades como la nuestra, y ven los jóvenes, no hay trabajo. ¿Hay trabajo? No. ¿O no? ¿Cuántas oportunidades? Padres con niños y tantas cosas. Y parece que cuanti más oportunidades tenemos, más las dejamos pasar. Como hay tantas, las dejamos pasar. Y así pasa también con Dios. Como Él es tan bueno y tan noble y tan maravilloso, porque tenemos un Dios maravilloso, decimos, mañana nos ocupamos de Dios, pasado nos ocupamos de Dios. Tenemos tiempo de sobra para ocuparnos de Dios. Y no sabemos que Dios está por encima de todas esas mentalidades a veces que están solamente dentro de nosotros. Porque dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por razonamientos, por ritos, por traiciones, por charlas vacías, por pensamientos humanos. Y también sucede que algunos, conociendo el Evangelio, porque dijo el apóstol Pablo y escribió, no me avergüenzo del Evangelio, pues ¿qué es el Evangelio? Poder humano. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, no es poder humano, es poder de Dios para salvación. Y aquí especifica, de todo el que cree. No de todo el mundo, no de todos los creyentes, de todo el que cree. Ahí tenemos un versículo lema. Al que cree, la mitad es posible. Todo es posible. ¿A quién? Al que cree. Al que cree. Y a veces por esa falta de fe o de creer no vivimos la realidad diaria como tenemos que vivirla. Y es simple, porque el Evangelio sigue diciendo es justicia de Dios y se revela por fe y para fe. Y recuerde cuántas veces Jesús le decía a la gente cuando iba a pedirle algo, según tu fe, te sea hecho. Hágase como has dicho. ¿Lo dice o no lo dice? En muchas ocasiones usted ve la gente pidiéndole a Jesús, y Jesús decía, según tu fe te sea hecho. No según el poder de Dios, porque es infinito. ¿Según qué? La fe de cada uno. Según la fe de cada uno no sea hecho. Y depende cómo sea tu fe, tú vas a estar buscando de Dios una cosa u otra. Porque sigue diciendo, mas el justo por la fe. ¿Cuántos viven por fe?
A veces no entendemos los conceptos de la palabra de Dios. Cuando dice que vivimos por fe, no quiere decir que vivimos por la realidad diaria. Lo hemos cantado el día de hoy. No basamos nuestra vida, no basamos nuestra alegría, nuestro estado de ánimo en las circunstancias alrededor cambiantes. Porque cambian todos los días. Porque los gobiernos cambian todos los días. Las sociedades cambian, la cultura cambia, incluso el idioma cambia, todo cambia. Por eso dice que un creyente no vive por lo que hay alrededor, vive por la fe que ha depositado en el Dios maravilloso que tenemos. No vive por lo que dicen de ti, sea que te critican o sea que te halagan, porque hay gente que critica y hay gente que te da besos y te halaga, ¿verdad? No vive por eso, vive por fe, diga por fe. Por fe. No vive por los fracasos pasados, por las malas decisiones o por los éxitos que quizá te mantienen, tampoco por todas esas decisiones maravillosas que has tenido en tu vida y que te han traído hasta aquí, porque todos hemos tenido malas decisiones y buenas decisiones. Así que le damos a gloria a Dios por las buenas decisiones, ¿verdad? Le da gloria a Dios por las buenas decisiones. Gloria a Dios. Y te han traído hasta ahí. Pero no solamente eso es suficiente, sino que puedes que hayas tomado malas o buenas, no vivimos por eso. El justo por la fe vive. ¿Por qué vive? Por la fe, por lo que dice la palabra de Dios, por el creer en Dios. Y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuántos justos hay delante de Dios? La Biblia dice que justos no hay ni uno. Solamente el unigénito Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, bajó sin pecado, fue tentado en todo y en todo salió victorioso. No hizo nunca su propia voluntad, que nosotros queremos hacer muchas veces nuestra propia voluntad, ¿no? A que nuestra propia voluntad es buena. No sé si es buena o no, pero nos gusta. Jesús dijo, no hago mi voluntad, sino la del que me envió. Y entonces el único justo que podía pagar el precio, el único que podía decir, Damián Pacheco, Arsenio Damián Pacheco Pérez, ya no eres tú, yo voy a morir por ti, porque tú no eres justo. Claro que no soy justo. Ninguno de nosotros es justo. Y entonces Él tomó el pecado, la condenación que había sobre mí, y fue a aquella cruz, y lo hizo por mí. Lo hizo por ti. Porque creemos, ¿verdad? ¿Creemos o no creemos? ¿Creemos? Entonces vivimos por fe. Y no cualquier fe, por la fe en el Hijo de Dios, en el que se entregó por nosotros. Y ahí estamos. Y Dios el Padre hizo este plan perfecto, porque lo que hace Dios es perfecto. Diga perfecto. Dios hizo a la humanidad perfecta. Y es tan perfecta que le dio la capacidad de cuidar este planeta. Y dijo, háganlo. Y un día van a responder delante de mí. Es como aquel que hace un hospital y tú fabricas un hospital y pones a los médicos y a las enfermeras y lo dejas todo maravilloso. Le dice, le entrego a esta compañía el hospital para que ayuden a las personas, para que cojan a aquellos que no tienen seguro médico y puedan ir. Y cuando están en el hospital dice, hombre, ¿y si empezamos a cobrar para la gente que venga? Pero no, Dios no dio el hospital gratis para que ayudemos a la gente. No, vamos a empezar a cobrar. Y así tenemos más dinerito. Y empiezan en el hospital y dicen, estas habitaciones las dejamos para los más ricos y para los menos ricos. Y cogemos y empezamos a hacer con el hospital que nos dio nuestro Dios lo que nos da la gana. Llámese hospital planeta Tierra o llámese tu vida. Porque Dios te dio para que tú te extendieras a los demás en amor. Entonces te dio la vida. Y tú empiezas a hacer con tu vida lo que tú mejor crees. Y tú dices, no, a mí me gusta en el hospital, yo voy a traer aquí unas chiquillas ahí que conozco y esta habitación quitamos las camas y hacemos un burdel aquí en esta parte del hospital. Entonces hacemos con nuestra vida lo que nos da la gana. Porque Dios nos los dio para que hiciéramos el bien. Y nos manda a Jesús para que entendiéramos. Pero al final, cuando termina nuestra vida, nos presentamos delante de Él y te va a decir, ¿qué hiciste con el hospital? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Por qué tocaste en tu corazón esas habitaciones que no eran para eso? Entonces respondemos delante de Dios. Y como Dios sabía que cuando vamos a responder delante de Él todos seríamos culpables, Él envía a Jesús a morir por nosotros. Él lo envió en ese plan perfecto. Dice, para que todo el que lo busque, lo encuentre, lo halle. No hay ninguna persona sobre este planeta que haya buscado al Dios verdadero con sinceridad, que haya tenido hambre de Dios y sed de Dios,
que termine sus días en la tierra sin encontrarle. Porque si usted encontrara una persona así, Dios habría dicho una mentira y Dios no miente porque no es hijo de hombre para mentir, ¿lo cree? Entonces absolutamente nadie. Y esa es mi experiencia, yo sé que es la experiencia de muchos. Lo he contado aquí alguna vez que yo arrastraba el Cristo de la agonía ahí con 13 añitos de Punta Brava, qué guay. ¿Lo arrastraba o no lo arrastraba? Y mi padre iba ahí con el báculo aquel dorado. El hermano mayor, no sé cómo lo llamaban. Y mi madre con la redoma, que tenías que encender las luces, en esa época se encendían las bombillitas. Me ponía yo con las redomas, con las bombillitas esas en casa a jugar con mi hermano a la Guerra de las Galaxias. No habían otras espadas, que encendíamos la luz de aquello. Menos mal que ella no lo sabe, se está enterando ahora. Ahora me acordé. Qué bueno, alguna vez la rompimos, pero después le hacíamos algo y no parecía. Entonces, pero cuando uno anhela de Dios, cuando uno está envuelto en eso, en la religión que lo envolvía, en los grandes templos y en las imágenes y en tantas cosas, yo le decía, Señor, si tú existes, yo creo que esto es, pero si tú existes tienes que revelarte a mi vida. Tienes que revelarte a mi vida. Y ¿sabes? Dios se revela. Y Dios te marca un camino. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo está buscando. Tengo algún amigo, uno de ellos es un sicario. ¿Sabes lo que es un sicario, verdad? Se encargaba de cobrar deuda. Le decía, tú debes 1 kilo de coca. ¿Vas a pagar el kilo de coca? No. ¡Po! Ya está. Pero en su desesperación, en su vida y después de todo lo vivido, este hombre empieza a decir, tiene que haber algo más. Esto no es vida. Matar gente, ir por aquí, ir por allá, sicario. Esto no es vida. Destruida la familia, destruida su vida, destruida todo. Él tiene su testimonio, quizás un día esté por aquí y lo contará. Y él cuenta cómo decía Dios, parecía que se iba a morir, me tengo que agarrar si tú vives, y tuvo que tomar una decisión. Se encontró en un mundo, algún día contará su testimonio, que parecía que estaba ahí entre la luz y las tinieblas, y solamente le dijo, revélate a mi vida, me agarro a la luz, y ese hombre cambió por completo. Porque tienes que buscarlo con hambre, con intensidad, con sinceridad y estar dispuesto que cuando Él te diga esto, hacerlo. ¿Lo cree o no lo cree? Y tenemos la vida de Sofía, que ahora el mes que viene estará entre nosotros, Sofía, en la laguna compartiendo su testimonio. Esta mujer que desde pequeña es vendida por su madre con 2 o 3 años, allá en Tailandia, en un país musulmán, y la encierran en una casa donde por el día hacía todos los quehaceres y limpiaba como una esclava con 2 años, y por la noche era el apetito sexual de tantas personas, de tantos hombres. Y ahí está año tras año, y la tenían para parir, y en cuanto paría no la dejaban ni ver a sus hijas, sino se las arrancaban y las daban para vender. Terrible, ¿verdad? Y esta mujer, sin que nadie hablara de Dios, porque en un país de eso que sabe ella de Jesús de Nazaret, ella clamaba, ella tiene su testimonio, si tú existes, tiene que haber alguien ahí fuera que me ame, tiene que haber alguien ahí fuera que me ame, y encontró al Rey. A Jesús de Nazaret se reveló a su vida, impresionante el testimonio. Para el mes que viene en el Teatro Leal, ya anunciaremos los que quieran ir y estar allá en las marchas que hagamos. Pero impresionante, ¿por qué? Porque cuando tú tienes hambre de Dios, Dios se va a revelar siempre. ¿Cuál es el problema? Hay gente que su necio corazón y su incredulidad y tantas cosas pasan 1 kilo. Aún entre los creyentes a veces sucede. Amós 5 dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. No dice buscadme y viviréis, dice buscadme y viviréis. Pero vivir bien. Y vivir bien no tener una casa, un coche, un chalet y un buen trabajo hasta que te jubiles. Eso no es vivir bien, necesariamente. Puede formar parte de vivir bien. Pero si usted ve la vida de los apóstoles, vivieron excelentemente y la mitad murieron como mártires. ¿Y vivieron bien o no? ¿Qué es vivir bien? Extenderse a otros. ¿Qué es vivir bien? Que a pesar de todo lo terrible que pueda suceder en tu vida, tú veas el poder de Dios sobre tu vida. Y estos hombres hablaban, y estos hombres llevaban el mensaje, y estos hombres en sus manos hacían milagros en el nombre de Jesús. Eso era vivir bien. No tener una casa en una isla griega ahí tranquilo, tan contento. ¿Se imagina los apóstoles diciendo, ahora queremos vivir bien porque te servimos, Señor, ponme una casita ahí en Malta? Que se vive bien ahí en el Mediterráneo, una cañita para pescar y pasar los chachipirules. No era eso. El
Porque a veces no tenemos los conceptos que hablan la palabra de Dios. Vivir bien es algo, está en tu interior donde corren ríos de agua viva, que no importa todo lo que suceda a tu alrededor, tú ves la mano de Dios, aunque estés metido en la cárcel injustamente como le pasó a Pablo, o náufrago en alta mar como le pasó, o tantas cosas que le pasaron a tantos discípulos de Dios que no están ni escritas aquí, y a pesar de eso eran personas íntegras, personas correctas, personas que veían a Dios obrando en sus vidas. Esto es vivir bien, porque tenían un Dios tan maravilloso como el Dios que tiene usted. ¿Lo cree o no lo cree? Vivían vidas que cambiaron un mundo, que cambiaron tantas cosas. Y nosotros a veces, es que estoy aquí injustamente. ¿Tienen un Dios maravilloso? Dale gloria a Dios. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Y por tanto sus hijos viven vidas maravillosas. Pero tiene que cambiar el chip muchas veces de lo que usted cree que es una vida maravillosa. Una vida maravillosa no tiene nada que ver con lo exterior. Tiene todo que ver con el Espíritu Santo que está en su interior. El que lo tiene una vida maravillosa. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Qué bueno. Isaías todavía no me lo pongas. Además, cuando estamos cansados de vivir esta vida religiosa, porque hay gente que se cansa de vivir una vida religiosa, mismos creyentes, de pesar y cuando tú con sinceridad le dices, Señor, tiene que haber algo más. No quiero seguir viviendo esta vida religiosa de que parece que no pasa nada extraordinario en mi vida. Cuando tú eres un Dios extraordinario, sobrenatural, tiene que haber más. Y cuando tú tienes hambre, tienes sed y estás dispuesto a escucharle, que este es el gran problema de las personas que no están dispuestas a obedecer. Cuando Dios te dice, vale, ¿quieres algo extraordinario para tu vida? Sí, lo quiero, Señor. Pues vas a tener que hacer esto y eso duele. ¿Quieres o no quieres? ¿Cuántos quieren una vida extraordinaria? ¿La quieren o no? Oye, algunos están convencidos. Ten cuidado con lo que pides, porque una vida extraordinaria de parte de Dios te puede mandar mañana a la cárcel injustamente, porque quizás Dios quiere que tratarte en esa condición. Y entonces tú estás mañana en la cárcel injustamente porque te denunciaron sin razón. Yo quería una vida extraordinaria, mira tú dónde estoy. Porque una vida extraordinaria no tiene que ver con lo de fuera, tiene que ver con lo de dentro y con el trato de Dios contigo. Y cuando Dios ha tratado contigo, ya no te importa dónde puedas estar, te importa quién está contigo, un Dios maravilloso. Porque ¿quién tuvo una vida más extraordinaria que Jesús de Nazaret? ¿La tuvo o no la tuvo? ¿Y cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Conoce la historia o se la cuento? Pero lo importante no es cómo murió, sino cómo vivió Jesús de Nazaret, a quién se extendió, cuántas cosas hizo el Señor. Y aún así resucitó con poder. La cuestión es, ¿estás dispuesto a creer al único Dios verdadero y seguir la ruta que Él te traza? ¿Estás dispuesto a honrarle como a Dios y Señor de tu vida y darle gracias? Porque aquí acabamos de leer que muchos no estuvieron dispuestos a honrarle como al Dios que es. Y cuando lo hacemos vas a ver la gloria de Dios, porque vas a notar en tu interior ríos de agua viva. Y como dice la palabra, Él te llama. Si tú escuchas su voz y abres tu vida a Él va a entrar y cenar contigo. Y si Él está cenando contigo, no importa si alrededor está reventando el Teide y se está acabando la isla y el mundo. Cuando Él está cenando contigo, ¿tú cómo estás? Tranquilo, estás lleno de la presencia del Señor. Isaías 55, lo dice tan claro toda la palabra, versos 6 al 9, dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, porque un día vamos a partir de este mundo y ya no va a estar cerca. Cuando usted se muera ya no puede clamar, porque los muertos están clamando a Dios y si tuviste la oportunidad de hacerlo. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Y sigue diciendo, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos. Tenemos un Dios maravilloso. Hay personas, y conozco gente que se sabe el verso 8 y 9 de memoria. Dicen, mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Somos. Sí, pero usted tiene que leerse los versos anteriores. No, para que los pensamientos de Dios se desarrollen en ti, que son más grandes que los tuyos, tú tienes que buscar a Dios. Y tienes que abandonar actitudes, dice abandonar el impío su camino y los pensamientos que nada tienen que ver con lo que Dios quiere para ti. Tienes que abandonarlo y entonces comienza ese anhelo, esa búsqueda de Dios y entonces los pensamientos de Dios que son maravillosos sobre nosotros se van a dar en nuestras vidas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dios es maravilloso. Vuelvo a decir, Dios es maravilloso. Y a veces puedes pasar tú horas, no sé si la ha pasado, yo creo que a alguno la ha pasado. Y usted está delante de la presencia de Dios y está diciendo, tengo un Dios maravilloso. Dios, eres maravilloso. Y está tu mente pensando en la grandeza de Dios. Y cuando te das cuenta, uy, ya pasó la hora, ya pasó media hora. Y no has dicho nada. Solo has dicho, Dios, eres maravilloso. Pero tu mente en el Espíritu está conectada con el Espíritu Santo de Dios. Está llevando, estás comunicando esta conexión. No quiere decir que porque repitas y repitas, porque Señor, tú hiciste los cielos y la tierra, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Está bien, a veces toca, pero a veces no toca. A veces simplemente le has dicho a lo largo de la hora, eres maravilloso. Eres maravilloso. Diga conmigo, eres maravilloso. Eres maravilloso. Y estás en conexión espiritual con Dios. No hay que ser un erudito para esto. No hay que saberse la Biblia. Solamente hay que tener esa conexión, ese hambre de Dios, esa sed de Dios, comunicarte con Dios, relacionarte por la gracia de Él. Y Jesús vino a facilitarnos el camino. Él vino a facilitarnos ese camino. Y vino en una época como la nuestra, donde había una corrupción terrible, no solamente en las altas esferas del Imperio Romano, sino entre la clase llana. ¿Conoce gente corrupta entre nosotros? Gente que cobra el paro y dice, cobro el paro, pero por aquí también. Corrupción. ¿Y cuánta gente que dice, yo voy a comer alimento aquí en este lugar? Y te dicen las normas, no puedes recoger en 3 sitios diferentes, ni siquiera en 2. No. Y está recogiendo aquí y va al otro sitio a recoger alimentos de... Y si usted está recogiendo otro sitio, yo no estoy recogiendo en ningún sitio. Y después va al otro. Corrupción por todos lados. A la orden del día. Porque a la gente siempre quiere más, siempre quiere más. Por eso la palabra de Dios es clara. Deje el inicuo su pensamiento y su camino. Y busque a Dios, que Dios lo va a proveer, que Dios le va a prosperar, que va a hacer las cosas conforme te dice la palabra de Dios. Pero lo más fácil es siempre ver la cúpula. Los corruptos están arriba, los corruptos están entre nosotros. Por eso hay que llevar el mensaje. Y gracias a Dios por la cúpula no puedo hacer nada porque no los conoce de cara personal. Pero con los que conocemos podemos alcanzarlo, nosotros mismos podemos ser cambiados. Y en medio de esa sociedad llegó Jesús a la tierra, como la nuestra, donde habían convulsiones sociales, donde los judíos querían independizarse del imperio y habían toda una convulsión, injusticias sociales, el materialismo reinaba. El amor al dinero era prácticamente, podía haber venido en esta sociedad y hubiese sido prácticamente lo mismo, menos mal que Él tiene un plan perfecto y maestro. Había un descontento social, estaba a la orden del día los divorcios, a cada momento le estaban preguntando a Jesús, mira, y el divorcio y esto, y ¿tú cómo hoy? Si no hay nada nuevo debajo del sol, lo dice la palabra, ¿no? A pesar de los adelantos científicos y tantas cosas. En esencia, el corazón del hombre es el mismo hoy como siempre y por eso es necesitado de Jesús. Jesús nos vino a facilitar el camino, nos vino a presentar el Padre Celestial, el Dios Creador, el infinito y único Dios. Y Dios designó unos principios que están aquí. Y los principios que están aquí no son solo para los cristianos, son para las criaturas de Dios. Muchos de estos principios son para las criaturas de Dios. Hay un principio que dice, lo que uno siembra, ¿qué hace? Recoge, cosecha. Si siembra tempestades, recoge calma. ¿Qué siembra uno? Si siembra tempestades, ¿qué va a recoger? Tempestades. Es que es un principio que está ahí en la palabra de Dios. Es inasumible, es real. Entonces siempre se da. Entonces Él designó esos principios que rigen el universo y principios que rigen la humanidad. Unos principios que funcionan siempre. Porque tenemos ese Dios maravilloso. Y envía a Jesús y lo envía no a un palacio, lo envía ¿a dónde? ¿Conoce Belén? Ayer estábamos en las reses, en el ganado. Hacía años que no iba, digo, quiero ir a las reses. Tengo ganas de oler yo a
a buey, vaca y toro. Y fuimos para arriba precisamente, como ya estaba preparando algo de esto, yo quiero ver que hace tiempo que no vuelo yo así bullén como huele el ganado. ¿A que olían bien? ¿Cuántos estuvieron arriba allá en las reses? Pues allí en medio de los ganados, de los bueyes, de las vacas, allí nació Jesús. Aquel niño fue envuelto en pañales, porque se haría caquita, como muchas veces nosotros nos hacemos caquita en el mundo espiritual también. Y ahí estaba Jesús. Y fue, el plan es tan maravilloso de Dios que sorprendió hasta el mismo Satanás, que ya lo estaba investigando porque quería a los magos de cuando vinieron de Oriente, los reyes aquellos sabios que llegaron y se equivocaron porque todo el mundo esperaba que el rey iba a nacer. ¿Dónde? En palacio. ¿Y dónde nació el rey? En pesebre. Se equivocaron de palabra, porque tenemos un Dios maravilloso que se acerca a todos, a todas las personas. Jesús llega a todos los corazones sedientos de la justicia divina y enseñó verdades tan profundas y a la vez tan sencillas que cualquiera puede entenderlas. Y todavía son verdades tan sencillas que muchas veces nos cuesta aplicar porque no se pueden aplicar en lo humano. Se tienen que aplicar en el espíritu. Por eso no funcionan en lo humano. Son verdades espirituales que si usted humanamente las quiere aplicar, no le funcionan. Usted tiene que tener un hambre y una sed de Dios para que las verdades espirituales se den en su vida. Por ejemplo, Jesús enseñó en una ocasión, y al que quiere ponerte en pleito y quitarte el suéter, déjale también la camiseta. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Esto humanamente no tiene sentido. Esto parece de bobo, ¿o no? ¿Parece de bobos o no? Que te están robando las chaquetas. ¿Quieres la chaqueta? Mira, el pantalón hace juego, llévatelo también. ¿Es de tontos o no? Humanamente sí. Por eso no se pueden aplicar principios, porque parece que no funcionan. Y es como hace tiempo atrás, antes la Guardia Civil aquí era muy respetada, porque muchos guardias civiles en época franquista. Y si un guardia civil le regalabas un saco de papa para quedar bien y tal, pues llévame el saco de papa y me lo lleva ahí que vivo a 2 kilómetros. Le decía, cárgame el saco de papa. Y tú se parte las patas. Ibas despotricando, era lo que pasaba también en tiempo de Jesús. Y Jesús le dice, no hombre, si un guardia civil te dice que le cargue el saco de papa 1 kilómetro, y después, yo te lo llevo hasta casa, tranquilo amigo, yo te lo llevo hasta casa. ¿Se imagina? Eso era lo que estaba enseñando Jesús. Hazlo con una actitud correcta. Hazlo como tienes que hacerlo. Entonces este mensaje en lo humano no pega ni con cola. Porque es un mensaje divino, es un mensaje espiritual. Porque cuando tú haces eso, estás poniendo a Dios por medio y Dios va a tomar justicia de las cosas. Y Dios va a hacer lo que Él crea, porque a lo mejor Dios quiere a aquel pobrecito guardia civil darse a conocer. A lo mejor en su autoridad y en sus historias Él está buscando a Dios. Y por eso dice, haz lo que yo te digo, que va a ir bien. Y Jesús se podía sentar por la mañana a desayunar con unos pobres esclavos. Y yo me lo imagino ahí desayunando con unos esclavos quemados de su diario hacer, esclavos y con sed de conocer a Dios y de revelarse, de conocer al Dios verdadero. Y Jesús le decía, tranquilos esclavos, sirvan a sus amos como si sirvieran a Dios. ¿Se imaginan? ¿Qué me está diciendo? Sí. Háganlo como si sirvieran a Dios. Cambien en su interior. Cambien para que vean lo que hace Dios. Háganle caso a Dios. Y estos esclavos salían de allí y eran transformados en su interior y llegaban con alegría. Porque iban a seguir siendo esclavos, habían sido comprados como esclavos. Estaban condenados a morir como esclavos. Pero algo en su interior había cambiado porque habían tenido un encuentro con el Maestro. Y entonces esos años que pasaron en la vida, que antes la veían de el amo, un sinvergüenza, el amo. No, cambiaron de actitud y vivieron sus años en manos del maravilloso Dios que tenemos. Y luego se encontraron con la recompensa de Dios, que es increíble recompensa de Dios. Tenemos un Dios maravilloso. Aquellas vidas de aquellos esclavos serían impalables. Eso por la mañana, pero por la tarde Jesús se podía sentar a la mesa de un rico. Y ponía allí, sacaba el rico el caviar y sacaba el chuletón aquel. Yo ayer estaba viendo los bueyes estaban bonitos allí vivos. Pero yo decía, Cristina, mira, fuerte chuletón. Yo nada más que le veía la pata que yo digo, si te agarro la pata y salgo corriendo.
Entonces Jesús se secaba, podía estar por la mañana con esclavos, por la noche se sentaba ante los ricos y ahí cenaba caviar y sacaban el mejor chuletón para el maestro y ahí estaba con ellos. Y me acuerdo, por ejemplo, de Zaqueo, tantos otros, el mismo Mateo, uno de los apóstoles que era una persona adinerada. Y cuando llega a casa de Zaqueo, aquel rico le dice Jesús, la salvación ha llegado a tu casa hoy, Zaqueo. Ha llegado la salvación a tu casa. Porque Zaqueo era un hombre que con deseos íntimos, con sinceridad quería conocer de Dios, estaba buscando a Dios. Y cuando tú estás buscando a Dios, Dios se revela a tu vida, pero tienes que escucharle para que Él se revele. Y tienes que dejarte moldear por el mismo Espíritu Santo. Porque en Jesús no hay rico ni pobre, eso lo inventamos nosotros. En Jesús no existen ni los ricos ni los pobres, existen personas necesitadas de Dios. Eso es lo único que existe delante de Dios. Y los pobres miramos a los ricos, son ricos, eso, no. Y los pobres y los ricos miran a los ricos, los pobres desgraciados esto. No, eso está en nuestra mente. En Jesús no hay ricos ni pobres. Todos somos criaturas de Dios necesitadas del poder del Espíritu Santo y del mensaje de Cristo. Y Jesús podía sentarse junto a un pozo a esperar por una mujer que había atravesado 5 divorcios y que estaba arrimada en su época, no la nuestra, en su época, peor todavía, y se sentaba ahí a esperar a aquella mujer y le habla al corazón y se presenta como Mesías, y le dice, yo soy el Mesías, el que habla contigo, y cambia la visión completa de aquella mujer, aunque nada había cambiado en su interior, la visión de Dios de aquella mujer cambia por completo, y sale llena de la presencia de Dios, gozosa, y va a anunciar lo que había acontecido en su interior. Eso con una mujer, pero también se sentaba junto a un erudito de la palabra, que él se sabía todos los mandamientos, los conocía de pe a pa y de pa a pi. Alguien como Nicodemo, ¿recuerda? El ancianito o el mayor. Sabio, y se sienta con él, que a pesar de todo era un hombre que buscaba de Dios, que no entendía lo que estaba sucediendo con Jesús, porque el mensaje no se entendía en su época, pero solamente aquellos que decían, será el Mesías, y tiene ese encuentro con él y lo busca, y tiene esa relación íntima, y él estaba en esa lucha, Nicodemo, entre el conflicto de su religión, de su estatus social, y lo que enseñaba el maestro. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Tranquilo, Nicodemo, si solo tienes que nacer de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿cómo? Dice, ¿tú no sabes qué es nacer de nuevo? ¿No es que amas a Dios? ¿Has nacido de nuevo de verdad? A veces tenemos que preguntarnos si hemos nacido de nuevo. Porque a veces creemos que hemos nacido de nuevo y no es cierto. ¿Hemos nacido de nuevo? A Nicodemo le dice, Nicodemo, llevas toda tu vida con esto de la Biblia y de la palabra y del mensaje y de la religión y de Dios. ¿Has nacido de nuevo, Nicodemo? Sencillo. Entonces se puede sentar con una mujer o Jesús se sentaba con un hombre, porque Jesús no hace diferencia entre hombres y mujeres. Los dos son personas necesitadas del Maestro, necesitadas del Dios. No hay diferencia. Toda la diferencia las ponemos nosotros. Y ahí está Jesús. ¿Y quién se le ocurre preguntarle a un ciego, ¿qué quieres que haga? ¿Se imagina? ¿Por qué le preguntó a Jesús al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué dijo el ciego? Hombre, evidente, ¿no? Que oiga no, porque si oigo, quiero ver. ¿Por qué le preguntaría a Jesús al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Podía haber pedido este hombre algo más grande. Algo más grande. Aunque fuera ciego toda su vida, hay algo mayor todavía. Pero él no lo sabía. Y entonces le dice, que vea. Y se fue tan contento porque vio. Y yo decía, Señor, ¿pero para qué le preguntaste a un ciego que quería que le hiciera? Podía haberle pedido tanto al Señor. Podía haberle dicho, servirte. ¿Te cree que si le hubiese dicho el ciego a Jesús, quiero simplemente servirte? No hubiese solamente dejado su ceguera, sino que hubiese estado con Jesús y hubiese seguido a Jesús, hubiese vivido tantas cosas en su vida. Pero ¿qué pasó? Que a veces nuestras propias limitaciones, valga la redundancia, nos limitan. Y vamos a Dios y decimos, que vea que soy ciego. Pero Dios puede hacer mucho más por ti. Depende de tu fe. Según tu fe, te será hecho. Y entonces a veces no entendemos tantas cosas. Pero Jesús igual dice, bueno, pues si quieres ver, vas a ver. Porque Él es bueno, tenemos un Dios, diga, maravilloso. Vas a ver porque quieres ver.
A Salomón le preguntó algo. Salomón le dijo, Salomón, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres riqueza? ¿Quieres fama? ¿Quieres que te libre de tus enemigos? ¿Quieres ser el hombre más longevo? ¿Qué quieres que te haga? Y Salomón dijo, sabiduría para hacer tu voluntad. No sabiduría para hacer lo que me da la gana. Sabiduría para hacer tu voluntad y para cumplir el propósito por el cual estoy en esta tierra. Sabiduría. ¿Y qué le dio Dios? No solamente sabiduría, sino por pedir algo sensato, algo que digamos, entre comillas, sorprende a Dios. Dice, vas a tener sabiduría y vas a tener lo que no pediste, pero sé que te gustaría. Fama, provecho, longevidad y tantas cosas. Porque a veces nos conformamos con pequeñeces cuando Dios es mucho más grande. Además, Jesús podía sentarse a la mesa con Judas Iscariote. ¿Se acuerda de Judas Iscariote? Sentarse, yo me imagino a Jesús sentado a la mesa y mirar a Judas y amarlo. ¿Qué podía hacer sino amarlo? Aún sabiendo que esa noche, a consecuencia de Judas, iba a pasar todo lo que iba a pasar, toda aquella tortura y todas aquellas cosas, aún sabiendo que le decía, no sé dónde está mi cartera, pero era Judas el que llevaba la bolsa, el que llevaba la cartera. Y le decía, toma Judas, lleva la cartera. Mira a ver cuánto se ha recogido hoy, mira a ver qué hemos hecho, mira a ver quién ha donado, mira a ver qué hemos conseguido, ahí está. Y Judas con la cartera decía, no, 50 euros nada más, y hacía con otros 50. Jesús no lo sabía. Quítenle la cartera al ladrón ese que está robando. No, tranquilo. Si Jesús lo consentía por algo es porque lo amaba. Lo amaba, como nos ama a nosotros, y a veces somos ladrones con el Señor, pero nos ama. Ya que está a tu lado, te ama, porque es un Dios maravilloso. Pero al final, lo que uno siembra, recoge, y al final Judas termina vendiéndolo por 30 piezas de plata, menos que lo había conseguido con él, pero así lo hace, lo termina vendiendo. Pero ¿qué pasa? Que Jesús también nos mira a nosotros, o me mira a mí, imagino que usted también. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Ha fallado alguna vez a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas con nuestra boca o la actitud de nuestro corazón? Sabemos que no es la correcta delante de Dios, pero aún la hacemos. Pero Él siempre está esperando que en tu corazón puedas venir arrepentido a su presencia, que asumas tu responsabilidad, que eso es algo que a veces la gente no quiere asumir, y que esperes en su gracia. Porque todo pecado tiene su consecuencia. Yo no puedo esperar sembrar tempestades y recoger calma. Es imposible, es un principio que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Yo no puedo matar a alguien y después arrepentirme. Estoy arrepentido. Oye, ¿verdad? Me cargué al tío, muchacho. Estoy arrepentido. Y Dios te va a perdonar si estás verdaderamente arrepentido y puedes recibir el perdón de Dios. Y aún pudieras recibir el perdón de la sociedad, de los padres del muchacho que mataste. Pero que te tocan 15 años de cárcel, te toca. ¿Cierto? Oh, ya me perdonó todo el mundo, ya me voy de rositas. No, Dios te ha perdonado, pero te vas a tener que comer 15 años de cárcel, ¿o no? Porque es el principio, porque es lo que dice la palabra, porque es lo que dice la ley. Y eres sincero que te has arrepentido. Entonces tú en esa condición tienes que hacer lo imposible por aprovechar esos 15 años de cárcel, que sabes que Dios te ha perdonado, para edificar el reino de Dios. Por menos, ahí fue enviado José a la cárcel por sus hermanos, ¿verdad? Y Jesús nos enseña ahí en el hijo pródigo. Alguien que malgasta la vida, que malgasta los bienes, que malgasta la familia, que no le importa nada, que entra y después llega un momento en que entra en razón y dice, regresa a la casa de su padre. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? Una maravillosa enseñanza de Jesús. Pero no viene reclamando sus derechos, no dice, Padre, yo soy tu hijo. Malgasté mi cosa, pero bueno, tú eres mi padre, tú me vas a perdonar, ¿no es verdad que me vas a perdonar? Claro que sí, te conozco, me vas a perdonar. Así que ahora, ¿dónde está mi cama? ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde están mis cosas? Porque aquí yo soy el hijo. Ya mi padre me perdonó, como me perdonaste, hago lo que me da la gana. No es así. Es que no tenemos el sentido del perdón. O no entendemos, perdonar, como ya me perdonaste, ya... No, Señor. No es así. Es que por eso muchas veces no hay un arrepentimiento genuino. Este chico no fue diciendo, Padre, me perdona, sí te perdono, hijo mío, ¿cómo no? Venga, pues ahora reclamo mis derechos. No.
Porque entonces no hubieras estado arrepentido si te comienzas a reclamar tus derechos. Cuando el Padre te perdona, tú vas esperando en la gracia divina, en la gracia de Dios. Por eso dice que este hombre llega, según nos enseña Jesús, y cuando regresa arrepentido, esperando la gracia del Padre, le dice: permíteme, Padre, ser tu esclavo. Sé que no merezco mi cama, no merezco mi coche, no merezco mis cosas, no merezco nada. Yo me alejé de ti, yo me rebelé contra ti, yo malgasté mi vida, malgasté mi familia, lo malgasté todo como me dio la gana. Ahora vengo, si tú quieres, Padre, que sea tu esclavo. Quiero ser con tus esclavos tienen alimento, tus esclavos están protegidos. Que sea, aunque sea tu esclavo, Padre. Eso es arrepentimiento. Lo otro es egoísmo. Lo otro es: yo vengo, pero quiero mi cama. Eso es egoísmo, eso no es arrepentimiento. Eso no es esperar en la gracia de Dios. Por eso a veces no entendemos el mensaje. Por eso cuando nos equivocamos: Padre, me he equivocado, estoy arrepentido, yo espero en tu gracia. Dije a aquella persona cosas que no tenía que decir, yo espero en tu gracia, espero en tu gracia, espero en tu gracia. Y ahí está. Y ser agradecido, y llegó ese hijo agradecido, del hecho de tener un padre tan maravilloso. Y aquel padre podía haber decidido: pues está bien, hijo, vas a ser de mis esclavos el más bajo de todos, vas a ponerte ahí con mis esclavos, vas a dormir con el ganado, vas a dormir ahí cuidando. Y él hubiese estado contento, aunque eso hubiese decidido el padre, porque hubiese estado de nuevo insertado en la familia. Hubiese estado contento, como esclavo de su padre, habiendo sido hijo. Y hubiese dicho: bueno, es lo que es verdad, pero bueno, qué bueno y contento, pero no. Dice que el Padre, el mensaje de Jesús es tan perfecto que el Padre decide, cuando ve esa actitud en el Hijo: tranquilo, mi hijo, mi gracia se extiende. Y dice que saca el anillo y se lo pone y se traigan ropa, la mejor ropa, el mejor buey, maten lo que mi hijo ha vuelto. Porque venía con esa actitud. Eso es un verdadero arrepentimiento. No venía reclamando nada, venía diciendo: me equivoqué, espero en tu gracia, caballero. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia o no? ¿La ve o no la ve? Porque hay gente que dice: oh, yo me partí como un sinvergüenza en el trabajo, pero no, ya te pedí perdón, ya me perdonaste, restáurame el trabajo. Hay otro ocupando tu lugar. Que bueno, te perdono, no tengo nada contra ti. Quizá, bueno, pues no importa, pero si te hace falta para algo, aquí estoy para servirte, para lo que sea, ni te voy a cobrar. Lo hice tan mal que fíjate, si quieres este trabajo gratis. Pero no venimos con esa actitud muchas veces. El mensaje de Jesús es tan perfecto. Capítulo 16 de Juan, los versos 7 y 8. Dice: mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nos lanza Jesús al Espíritu Santo, la esencia misma del Dios Creador en nuestro interior. El Padre Celestial que es Espíritu. Ese Padre Celestial que el universo no alcanza a verlo. Que por más que haya grandes telescopios que alcancen, intenten, no van a encontrar nunca a ese Padre que intenta el universo, pienso yo, llenarlo de la grandeza de Dios. Y por eso se extiende intentando alcanzar al Creador, ese Padre maravilloso que ha hecho un plan perfecto, que dejó unos principios que rigen el mundo, el universo y la humanidad. El Padre que envía a Jesús a un pesebre, el Padre maravilloso, que cuando le pregunta a Felipe: muéstranos al Padre, dice el Hijo: Jesús, Felipe, no me has visto. Llevo años caminando contigo. ¿No te das cuenta de lo que quiero decirte? Ese Padre maravilloso, ese Dios maravilloso. Tenemos motivos de sobra para vivir una vida maravillosa. ¿Lo cree o no lo cree? Sonría: maravillosa, porque nuestro Dios es maravilloso. Maravilloso. Maravilloso nuestro Dios. Y nos envía al Espíritu Santo. El Padre nos ha aceptado por medio de Jesús y nos ha puesto anillo. No nos ha dicho: pues ahora como esclavo. No, nos has puesto anillo. Nos ha dicho: cuento contigo, hijo, cuento contigo. Solamente cree. Mas el justo por la fe vivirá. Cree. Y creer es un estilo de vida, es una forma de vivir. Es algo profundo y espiritual que si no has nacido de nuevo no puedes alcanzar. Pero Dios te invita a nacer de nuevo.
del agua y del Espíritu. Una vida maravillosa para un Dios maravilloso. Pablo escribiría el capítulo 6 de Efesios, verso 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces nos presenta hablando de lucha. Estamos en lucha, ¿lo sabía? Estamos en lucha, estamos en lucha, estamos en lucha, pero con el Espíritu Santo nos lleva de victoria en victoria, y las victorias están en nuestro interior. Te las puede tomar de Dios, te las tiene que luchar. El Espíritu Santo te lleva a eso en medio de Jesús, de victoria en victoria, de tu fe depositada en Él, y conforme a tu fe te será hecho, y hágase conforme a tu fe. Él no nos dejó huérfanos, dice la palabra. Nos envía el ejemplo de Jesús, nos da la pertenencia a un pueblo, a una iglesia preciosa. ¿Sabe que Dios en este último tiempo levanta una iglesia preciosa? ¿Lo sabía? Una iglesia maravillosa, y usted está siendo invitado a formar parte de esta iglesia porque tenemos un Dios maravilloso. Maravilloso. Estamos invitados a grandes cosas, pero las grandes cosas se van a producir con la llenura del Espíritu Santo. Si no se producen aquí primero, jamás verás nada alrededor, pero se están produciendo. Vale la pena seguir a Jesús al 100%. Es maravilloso. Es lo más maravilloso que te va a pasar hoy, que te pasará mañana y por la eternidad. Porque aunque todas las circunstancias al lado cambien, aún te puede abandonar tu esposa, tu esposo, tus hijos, todo puede cambiar. Te pueden botar hasta de la iglesia, fíjate. El pastor le da una venada y te bota a la iglesia, imagínate. Pero Dios siempre está cuando uno tiene hambre y sed de Dios. ¿Tienes hambre de Dios? Ponte en pie conmigo. ¿Tienes sed de Dios?